En matemática muchas veces se nos presentan situaciones problemáticas que nos cuestan un poquito resolver, quizás porque las leemos muy rápido o quizás porque no nos detenemos a pensar. Hoy vamos a ver algunos pasos fundamentales para poder organizar la información de una situación problemática y poder trabajar con ella y resolverla. En primer lugar, vamos a leer el problema tantas veces como necesitemos para comprenderlo. Tengo que leer bien toda la información que me brinda el problema. En segundo lugar, para poder entender bien ese problema, tengo que leer con mucha atención la pregunta del problema. La pregunta es lo que llamamos incógnita. Entonces, ¿qué tengo que buscar? ¿Qué me pide el problema? Todos los problemas tienen datos. Algunos datos son más irrelevantes que otros. Algunos datos me van a servir para resolver el problema. Otros datos no van a ser necesarios en la resolución de mi problema. Entonces, para poder comprender ese problema, tengo que encontrar los datos que me brinda y poder señalarlos o seleccionarlos, separarlos en anotaciones aparte o simplemente señalarlos dentro del mismo enunciado. Pero tengo que tener en claro cuáles son los datos que me van a servir para resolver ese problema. Una vez que comprendí todo el problema, porque ya sé qué tengo que hacer a través de la incógnita, porque ya encontré los datos adecuados que voy a necesitar para resolverlo, es pensar una estrategia. Nosotros conocemos diversidad de cálculos y a lo largo de toda la primaria hemos estado trabajando con situaciones problemáticas. Por lo tanto, las estrategias con las que podemos contar son variadas. A veces me sirve hacer dibujitos, gráficos, marcas, cuentas, cálculos. Toda estrategia es válida. A veces no lo resuelvo con una operación, sino simplemente a través de algún tipo de pensamiento lógico, de deducción. No importa, pero siempre voy a tener que pensar en una estrategia y poner en práctica esa estrategia para poder resolver el problema. Conocemos varias operaciones que ahora vamos a retomar y recordar, pero siempre hay una operación más adecuada o varias operaciones o elegir diferentes operaciones, quizás la que yo utilizo no es la misma que utilizó otro compañero, no importa. Elijo la operación que me va a ayudar a resolver ese problema y trato de escribir el cálculo. Una vez que tengo el cálculo resuelto, que tengo el problema resuelto, uno de los pasos finales y muy importante es poder escribir la respuesta, la oración que resuelve ese problema. Me ofrecen un problema, yo hago una operación, pero si no lo respondo, el problema queda sin solución. Por lo tanto, debo escribir y anotar en palabras la respuesta que obtuve, ¿sí? Respondiendo a la pregunta del problema, la solución que obtuve para ese problema. Muchas veces no le damos importancia a este paso, que es el paso final, pero es muy importante tener la capacidad de poder corroborar mis resultados y mis respuestas. ¿Sí? No quedarnos con lo que pensé, la manera que lo pensé, sino poder ver si esa respuesta que yo di es adecuada, volver a releer el problema y comprobar si es posible el resultado obtenido, ¿sí? Y una manera de corroborar también el resultado o si hice bien la cuenta que utilicé es empleando la calculadora. Es conversarlo, compartirlo con otro. Si estamos en el cole, esos resultados los corroboramos todos juntos. Pero ahora que estamos en casa, esos resultados se pueden corroborar pidiéndole a alguien que nos ayude a leer y a entender el problema. Bien, momento de recordar y refrescar las operaciones que conocemos.
Conocemos 4 operaciones básicas, ¿cierto? La multiplicación, la suma, la resta y la división. Son 4 operaciones fundamentales en matemática. Vamos a recordar los conceptos, ¿sí? Vamos a recordar para qué las utilizamos, cada término, cada parte que compone esa operación y cuáles son las propiedades de cada una de las operaciones, es decir, cómo operar con ellas, qué es lo que puedo hacer al tener un cálculo de suma, de resta, de multiplicación y de división. Cada una de estas operaciones tiene su propiedad. Iniciamos con la suma, a la que también llamamos adición. Adición o suma es lo mismo. La adición es una operación básica, ¿sí? Está representada por un signo que todos conocemos, que es el signo más, y consiste en combinar o añadir dos números o más para obtener una cantidad final. Recordamos que la suma tiene dos números que se suman, a los que vamos a llamar sumandos, y el resultado de esos dos sumandos es la suma o total. Cuando hablamos de cuál es la suma o cuál es el total de una suma, sí estamos hablando de una operación de sumar o de adición. Ahora vamos a conocer las propiedades de la suma. La suma, todas las operaciones tienen ciertas propiedades que aplican a cada una de las operaciones, ¿sí? ¿Qué puedo hacer con la suma? Una de las propiedades que vamos a conocer hoy es la propiedad conmutativa. ¿Qué me enseña la propiedad conmutativa? Que el orden de los sumandos, recordemos que sumando era cada uno de los términos de la suma, de los dos números que se suman, no altera el resultado de la suma. Es lo mismo decir 21 más 13 que 13 más 21. En ambos casos, yo conmuté, cambié el orden de los sumandos y el resultado o la suma continúa siendo el mismo. Hay otra propiedad que se llama asociativa. Asociativa es si asociamos los sumandos de distinta manera, el resultado de la suma no varía. Esto ocurre cuando tenemos sumas más largas. Por ejemplo, tenemos que hacer 12 más 3 más 6. Y a mí me sirve sumar primero 12 más 3, que me da 15, y después agregarle 6. O me sirve sumar primero 3 más 6, que me da 9, y después sumar 12 más 9. No importa cómo yo asocie cada uno de los sumandos, ¿sí? Si son más de uno, el resultado o la suma va a seguir siendo la misma, no va a variar. Esta propiedad le pertenece también a otra operación, a otra operación que ahora vamos a ver un poquito más adelante. Bien, ahora vamos a hablar de una de las segundas operaciones más sencillas, ¿sí? Y fundamentales que existe dentro de la matemática, y es la operación de resta o sustracción, ¿sí? Resta o sustracción. ¿Qué es la resta? ¿Qué es la operación de restar? Es separar una parte del todo, sacar, disminuir, rebajar una cantidad, ¿sí? Es una de las 4 operaciones básicas de la matemática, como dijimos, y la más sencilla junto a la suma. La resta es una operación de descomposición, ya que se da una cierta cantidad, se elimina una parte de ella y se obtiene un resultado, al que vamos a denominar diferencia, como ahora vamos a ver. Y los términos de la resta son el minuendo, que es el número que se va a restar, al que le voy a disminuir, al que le voy a sacar. Minuendo. Sustraendo es el número que voy a restar, lo que le voy a sacar. Es el número que va a quitar, a sustraer. Y la diferencia, que es el resultado de esa resta, de esa operación. Bien, vamos a ver ahora cuáles son las propiedades de la resta. Si bien dijimos que la sustracción o la resta junto con la suma
es una de las operaciones fundamentales de la matemática, ¿sí? Tiene otras propiedades que las distinguen completamente. Por ejemplo, la resta no es ni conmutativa ni asociativa. Recuerden que llamábamos conmutativa a la posibilidad de cambiar el orden de los sumandos, que eso no ocurre con la resta. No es lo mismo hacer 5 menos 2 que 2 menos 5. Entonces, no podría llevarse a cabo la propiedad conmutativa en la resta, ni tampoco asociativa. ¿Sí? Yo no podría asociar los diferentes eh, términos al minuendo o al sustraendo, cambiarlos de lugar o asociarlos con otros minuendos o sustraendos. Solo opero con dos números. Por lo tanto, si la resta no es ni conmutativa ni asociativa. ¿Cuál es la propiedad fundamental que tiene la resta? Es que si sumamos o restamos el mismo número al minuendo y al sustraendo, obtenemos una resta equivalente. Esto quiere decir que si yo hago 5 menos 2, voy a obtener 3. Si hago 5 menos 3, voy a obtener 2, porque 2 más 3 es igual a 5. A esto se refiere la propiedad fundamental de la resta. Otra de las operaciones que ya conocemos es la multiplicación, ¿sí? La multiplicación, también venimos hablando de esto de operaciones de composición, ¿sí? Porque requiere sumar reiteradamente un número de acuerdo a la cantidad de veces indicada por otro número. Los números que intervienen en la multiplicación son factores y el resultado se denomina producto. El objetivo de la operación, por lo tanto, es hallar el producto de dos factores, de esa suma reiterada. El símbolo que utilizamos es el símbolo de por. Entonces, cada término o cada número que se multiplica se llama factor y al resultado se le llama producto. Hay tres propiedades básicas en la multiplicación. Si prestamos mucha atención, estas propiedades, ¿sí?, son iguales a la de la suma. ¿Por qué? Porque hablamos que la multiplicación es una suma reiterada. Una suma reiterada, por lo tanto, comparte propiedades que también tiene la suma. Una de esas propiedades es la propiedad asociativa. Tengo una multiplicación con varios factores y yo puedo agrupar esos factores de distintas maneras y el producto no va a cambiar. Es lo mismo hacer 5 por 4 que me da 20 y después por 3 que 5 por y el resultado de 4 por 3 que es 12. En ambos casos, el resultado de esas multiplicaciones va a ser 60 porque asocié los factores de distintas maneras y el resultado no varía. Otra de las propiedades es la conmutativa. Cambio el orden de los factores, lo cambio de lugar, pongo primero uno adelante y otro atrás después, pero el resultado no va a variar. Esta es la propiedad conmutativa. La última de las propiedades es la propiedad disociativa, que quiere decir que puedo descomponer los factores, los descompongo y el producto no va a cambiar. Es decir, si a mí me es más fácil, en vez de multiplicar directamente 30 por 12, yo puedo hacer 10 por 3, después multiplicar 4 por 3 de manera separada, ir respondiendo a esa operación pautadamente, y voy a obtener el mismo resultado. Esta es la propiedad disociativa. Bien, llegamos a la última de las operaciones conocidas por nosotros, que es la división. La división es una operación aritmética contenida dentro de la matemática de descomposición, que consiste en averiguar cuántas veces un número, al que vamos a llamar divisor, está contenido en otro número al que llamamos dividendo.
La división es una operación matemática y es inversa de la multiplicación. Inversa, es contraria. Cuando la multiplicación la consideramos como una suma repetida, a la división la podemos considerar como una resta repetida. ¿Cuántas veces un número va a ser sustraído? ¿Cuántas veces hasta obtener ese dividendo? ¿Sí? Los términos o las partes de la división son el dividendo, que es la cantidad que tengo que repartir, el divisor, las partes que voy a repartir, el resto, que es la cantidad que sobra, y el cociente, que es la cantidad que toca a cada parte. Bien, es sumamente importante comprender que al igual que la resta, ya que la relacionamos con una resta sucesiva, la división no puede ser conmutativa, como era la suma, no puede ser asociativa, como era la suma y la multiplicación, ¿sí? La división tiene una propiedad fundamental cuando es una división exacta, es decir, cuando el resto me va a dar cero. Hay una propiedad fundamental, y es que al multiplicar el dividendo y el divisor por un mismo número, ¿sí? Yo amplío. Tengo el dividendo, lo multiplico por 3, me da 60. Tengo el divisor, mirando acá el ejemplo, que es 4, lo multiplico por 3, me va a dar 12. Es lo mismo hacer 20 dividido 4, que el cociente va a ser 5, que 60 dividido 12 y el cociente va a ser 5. Fíjense que el cociente no varía, el cociente va a ser el mismo. Lo que yo hago es multiplicar al dividendo y al divisor por un mismo número. Esto es una propiedad fundamental en la división exacta. Cuando tengo un resto, hay otro paso para hacer, que es sumarle a ese cociente el resultado del resto para poder obtener correctamente el resultado de la división y comprobarla. Lo que es sumamente importante es tener en cuenta que la división no puede ser conmutativa, que la división no puede ser asociativa, ¿sí? Muchas veces empleamos la operación de multiplicación para resolver las divisiones, porque esto me permite conocer cuántas veces un número está contenido dentro del otro. La multiplicación es aplicada a la división y hay muchos problemas que podemos resolverlos o utilizando una multiplicación o utilizando una división. Pero las operaciones son completamente contrarias. Si bien resolver un problema en matemática muchas veces no puede resultar tan sencillo o se presta a confusiones, tenemos un montón de herramientas y de estrategias que fuimos elaborando. Por lo tanto, ¿sí? Conociendo cada una de las operaciones, conociendo sus propiedades, cómo resolver o cómo trabajar con una operación, podemos resolver infinidad de cálculos e infinidad de situaciones problemáticas. Lo importante es conocerlas, es entenderlas y es comenzar a trabajar.